Hello dear students, welcome to this tutorial video. Este video corresponde al curso Inglés B2 y tiene la finalidad de explicar detalles de la tarea número 4. Entonces vamos a explicar el paso a paso. Lo primero que hacemos es ir al Learning Environment. Aquí van a encontrar dos elementos muy importantes, el ebook con el que vamos a trabajar al inicio y el Discussion Forum de la tarea, que es donde vamos a encontrar el foro y allí vamos a participar en nuestro aporte inicial. Entonces, una vez entramos aquí al Discussion Forum, ustedes van a ver esta entrada que dice Foro Task 4. Ustedes pueden ingresar allí y aquí van a encontrar una serie de indicaciones y material de apoyo de la tarea. Es bastante material, pero es importante revisarlo porque pues de hacerlo así, ustedes van a tener a la mano todo el material necesario para hacer esta tarea correctamente. Entonces, las indicaciones inician con estos datos, ¿no? The activity starts on April the 3rd, abril 3 inicia la tarea, and the activity finishes on April 29th. Entonces, tenemos del 3 al 29 de abril para realizar esta tarea. Recuerden que por temas de agenda solo se revisarán con retroalimentación los aportes compartidos hasta el martes 25 de abril. ¿Qué quiere decir esto? Que como la tarea termina el 29, quienes compartan los días 26, 27, 28 y 29 de abril no tendrán una retroalimentación, es decir, su aporte de foro sí se va a calificar, obviamente, pero no será retroalimentado. Es decir, si ustedes desean tener una retroalimentación que les permita corregir y mejorar su participación en el foro y en el audio que van a grabar, compartir antes del 25 de abril ese aporte para que sí pueda ser revisado. ¿Listo? Try to share your contributions on the forum on time. Recomendaciones generales ya para el inicio de la tarea. Entonces, read the activity guide. Lo primero y más importante, leer la guía de actividades. Entonces vamos a dar clic en la guía y este es el documento que vamos a estar revisando en este video tutorial. Adicional a esto, pues vamos a ir mirando el material de apoyo que yo compartí para realizar la tarea. ¿Listo? Cuando sea el momento. ¿Listo? Entonces, for the activity for speaking. Stage 1. Vamos a revisar el paso 1. Aquí lo primero que nos dicen sería check the content of Unit 3, Module 9 to 12 from the ebook. Entonces recuerden que les había dicho que era importante revisar el ebook. Para ello ustedes van al Learning Environment, encuentran el ebook. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí a mí me sale obviamente diferente porque soy profesor, pero pues a ustedes les tiene que salir directamente así. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a la Unit 3 y aquí vamos a encontrar los módulos. Entonces, aquí nos piden, nos muestran, por ejemplo, el módulo 9, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ya pues todos los módulos, ¿cierto? Podemos revisar el 10 también. Podemos ir a Go to Activities y así sucesivamente. Aquí ustedes encuentran todos los módulos. Recuerden que para esta tarea habría que revisar especialmente 9, 10, 11 and 12. Entonces ustedes hacen la revisión juiciosa de los módulos, los estudian, hacen los diversos ejercicios propuestos, los de listening, los de reading y una vez los hayan realizado, continúan con el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Entonces, ya habiendo desarrollado estos módulos, entonces, bueno, aquí volveremos a la otra parte, que sería, according to the exercise made in the task 2, plans, hopes, and expectations, you will record a 2 minutes audio using the recording option, insert audio recording, that you can find in the forum editing options on the virtual campus. Reading one of the 3 paragraphs written in task 2. Entonces, básicamente, ¿qué debemos hacer aquí en esta parte? Para la tarea 2 nosotros tuvimos que hacer 3 párrafos en los que nosotros hablábamos de nuestros current achievements, midterm goals y long-term goals, que eran nuestros logros actuales, logros a mediano plazo y logros a largo plazo. Ustedes van a escoger uno de los 3 textos que hayan hecho en esta tarea y ese texto que ustedes escojan lo van a grabar pronunciándolo en el foro.
¿Listo? Entonces yo les voy a enseñar primero cómo podríamos hacer esa grabación en el foro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que yo escogí, digamos que esta fue mi tarea 2 y este fue uno de mis párrafos, entonces este fue el que yo escogí, ¿cierto? Entonces me voy a dirigir al foro, voy a hacer mi participación, le doy aquí en avanzada. Entonces, bueno, lo que ustedes ya saben, coloco hi, dear teacher, for example, sorry, hi, dear teacher. Y bueno, toda la información, this is my participation for stage 1. Entonces compartimos el paso 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo aquí voy a tener mi texto copiado, ¿cierto? Si es necesario le cambio el color a la letra para que se vea. Entonces digamos que, por ejemplo, bueno, este es mi texto, ¿cierto? Y yo voy a leer mi texto, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer, como tengo que pronunciar ese texto, entonces voy a irme a esta herramienta del campus, ¿cierto? Que es Insert Audio Recording y esta herramienta nos va a permitir grabar. Entonces yo la corro un poquito para acá, ¿cierto? Y yo hago la grabación aquí. O si yo quiero, puedo, por ejemplo, tener mi texto en el celular y lo puedo, bueno, tener como referente y puedo hacer la grabación. No es necesario tener el texto en el foro como tal, ustedes lo pueden tener en una hoja impresa, en el celular, donde quieran, pero entonces empezamos a hacer esa grabación, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí le doy a la opción Start Recording y hay que tener en cuenta que esta grabación nos va a permitir solo grabar 2 minutos. Entonces, si yo necesito grabar más de 2 minutos, pues simplemente vuelvo a dar clic en el mismo botón, que sería este botón de acá, y ahí vuelvo a hacer otra grabación. Entonces, por ejemplo, digamos que yo empiezo a grabar, ¿cierto? Mi grabación y le doy aquí y empiezo a grabar. I have a lot of plans for the future over the course of the next 5 years. I will study English in Malta, specifically in the middle of the following year. I would like to interact with a population that speaks the language 100%. Esto, digamos que, por ejemplo, ya yo hubiese terminado de grabar absolutamente todo mi texto. Entonces, una vez yo haya terminado, le doy aquí a la opción de Attach Recording as Annotation. Me sale así, yo le doy a aceptar y aquí ya inmediatamente queda mi audio. ¿Listo? Entonces, si yo necesito grabar otro, ¿cierto? Yo, por ejemplo, le doy clic acá, hago el mismo procedimiento y grabo simplemente lo que necesite grabar adicional. Como les dije, no están obligados a poner el texto en el foro como tal, sino que de pronto, por ejemplo, lo pueden, o bueno, si lo pueden poner en el foro también sería bueno porque ayudaría a, pues a que haya como mayor claridad, ¿cierto? De lo que estamos pronunciando, pero pues digamos que para ustedes leerlo lo pueden visualizar, por ejemplo, desde el celular, desde un papel, desde donde ustedes quieran. Entonces, yo aquí sí hago mi segunda grabación si es necesario, por ejemplo, queda ahí. Y si yo quiero, por ejemplo, al final coloco el texto, ¿cierto? Que fue el texto que yo pronuncié, ¿cierto? Y ya hago mi contribución al foro. ¿Listo? Entonces, una vez hago mi contribución al foro, pues aquí ya se van a poder reproducir, ¿cierto? I have a lot of plans. Y eso es lo que yo como tutor voy a revisar de parte de ustedes. Asimismo, yo como tutor les voy a responder más o menos de la siguiente manera. Entonces, digamos que si yo voy a hacer una retroalimentación, pues voy a colocarla aquí también a manera de audio y digamos que yo te voy a corregir 3 palabras. Por ejemplo, el verbo bought, digamos que el verbo played y no sé, por ejemplo, la palabra favorito. ¿Listo? Entonces digamos que aquí yo les voy a señalar en amarillo las correcciones o la zona donde hay que corregir la pronunciación, ¿cierto? Y les voy a colocar un audio, ¿cierto? En ese audio pues les voy a mostrar la pronunciación correcta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
bought, played, favorite. Yo pongo mi audio acá, ¿cierto? Y pues esa va a ser, por ejemplo, la retroalimentación que ustedes van a encontrar. Van a encontrar un audio con las correcciones de las palabras o frases a corregir. Van a encontrar en amarillo señalada la parte que deben corregir, pues para que sea más fácil para ustedes guiarse, ¿listo? Y digamos que allí ya estaría, por ejemplo, su participación y mi retroalimentación. Con esta retroalimentación ustedes deben corregir el audio y repetirlo para pues ya aplicar las correcciones. ¿Listo? Bueno, como yo comprendo que pronunciar no es tan sencillo en inglés, entonces les he dejado en el mismo foro unos materiales de apoyo como ya les había mencionado. Entonces, para el paso 1, que es el que estamos revisando, les he dejado el siguiente material. Page to Practice Pronunciation. Entonces vamos a dar clic aquí, ¿cierto? Y vamos a encontrar una página que se llama Natural Reader. Entonces en esta página básicamente nosotros vamos a encontrar la posibilidad de copiar, ¿cierto? Cualquier cosa en inglés que queremos que nos pronuncien y le damos clic aquí en play y esto no lo va a pronunciar. Y si queremos que haya una menor velocidad en la rapidez de la pronunciación, lo podemos mover aquí, ¿listo? Por ejemplo, aquí le voy a bajar la velocidad para que no sea más fácil de entender. Entonces, un ejemplo, digamos que yo estoy haciendo nuevamente mi voy a grabar mi audio, pero entonces antes de grabar mi audio, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo ir acá y puedo escuchar esta palabra. Digamos que esta palabra me está costando pronunciarla, no la logro pronunciar, entonces yo la escucho acá. Future. Y aquí nos va a sonar future, ¿cierto? Nos va a dar, porque digamos que, por ejemplo, yo pensaba que se pronunciaba future, pero en realidad se pronuncia future. La escuchamos nuevamente. Future. Y con esta herramienta yo tengo la posibilidad de escuchar palabras o frases que yo quiera grabar más adelante. Entonces yo, por ejemplo, escucho las frases, ¿cierto? Entonces yo escucho las frases, me aseguro de tener una buena pronunciación y una vez yo tenga una buena pronunciación en todo mi párrafo, una vez haya practicado la pronunciación de todo mi párrafo, ahí sí, pues hacemos esto que ya mostré, que es la publicación de nuestra grabación, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es revisar la pronunciación y luego hacemos el audio con la pronunciación de nuestro texto, cualquiera de los tres escogidos de la tarea anterior, y pues ahí ya básicamente hacemos la grabación, pero nos aseguramos de que la pronunciación esté bien con la ayuda de esta página y hacemos la grabación como ya se indicó el proceso anteriormente en el foro dando clic en el botón indicado. Si de pronto igual tienen dudas de cuál fue el botón, no alcanzaron a ver, se pueden devolver en este video o pueden remitirse al anexo 1 que también está acá en el material de apoyo y en el material de apoyo pues nos muestran en qué parte podemos grabar y ayudarnos con este recurso de la plataforma pues precisamente para poder hacer esta grabación. ¿Listo? Entonces, volviendo a la guía, ya a este punto, pues ya hemos hecho todo el paso 1, ya estudiamos los módulos 9 y el 12 y ya grabamos, ¿cierto? Un audio de 2 minutos o más si es necesario con la opción de recording de la plataforma en la que nosotros leímos uno de los 3 párrafos que ya escribimos en la tarea 2. Si de pronto por alguna razón ustedes no pudieron hacer la tarea 2, pues pueden igual hacer este párrafo de igual manera y participar leyéndolo para este paso número 1. ¿Listo? Entonces ese sería el paso número 1. ¿Listo? Recuerden que este es el único paso que se comparte formalmente en el foro y que va a tener retroalimentación. Como ya les mencioné, ustedes van a encontrar una vez participen, ustedes van a encontrar de mi parte una retroalimentación que va a ser un audio también, donde van a tener las palabras o frases que deben corregir, señalado en amarillo la parte especialmente a corregir y pues ustedes con esta misma aplicación pueden ayudarse o pueden guiarse para corregir la pronunciación hasta que ya sea adecuada. ¿Listo? Entonces ya aquí
nos remitiríamos al paso número 2, que sería Design the Oral Production. Entonces, para esta parte ya tenemos que hacer una producción oral, que sería Create a Presentation. Tenemos que crear una presentación, sea en PowerPoint, Genially, Canva, where you present your live projects, exposing your hopes and expectations. Entonces debemos hacer una presentación y mediante el speaking nosotros vamos a estar contando nuestras expectativas del futuro. Esta presentación debe tener una serie de diapositivas, pero es importante recordar que cada diapositiva es importante que no tenga like more than 25 or 30 words, máximo 25 o 30 palabras por diapositiva, porque la idea no es que ustedes copien todo lo que van a decir en la diapositiva, sino que la diapositiva tenga información como palabras clave para que ustedes se acuerden de lo que van a hablar, pero como tal no es un ejercicio de lectura, ustedes deben hablar más no leer. ¿Listo? La presentación no debe tener mucho texto, solamente máximo 30 palabras como para que ustedes se acuerden de lo que van a decir, más no debe ser todo lo que van a decir. Lo que se dice pues se va a hacer por medio de speaking. ¿Listo? Entonces para ello es importante revisar el anexo 2 de la tarea 4, ¿cierto? Volvemos aquí al foro. Entonces ustedes aquí para el paso número 2 van a encontrar un material de apoyo, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí encontramos el anexo respectivo. Perdón, es el anexo 2, ya se los pongo. Entonces aquí encontramos el anexo respectivo en el que se va a encontrar digamos que los detalles de lo que debe tener la presentación. Cover, que es presentación, introduction o portada, ¿no? Cover, portada, introduction, introducción, content, debe tener el contenido que es lo que vamos a decir, conclusions and references, ¿listo? Eso es lo que debe tener nuestra presentación. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo ya he creado mi presentación, ¿cierto? Digamos que yo tengo aquí mi presentación en Canva, ¿cierto? Y yo aquí voy a empezar a trabajar sobre esta presentación. Entonces, yo lo que hago aquí es, digamos, bueno, si ya tengo mi presentación, entonces le pongo una portada, bueno, yo la marco como hicimos en la clase pasada, le pongo mi nombre, hago mi introducción y ya en la siguiente diapositiva pongo la guía para mí de lo que voy a decir. Entonces digamos que yo, por ejemplo, aquí voy a poner estos conceptos para recordar, ¿cierto? Digamos que aquí yo lo que hago es poner, ¿cierto? Palabras clave. Digamos aquí yo solo estoy poniendo 3 palabras, ¿cierto? Bueno, es en realidad como unas 7, que es las que me van a permitir a mí recordar la información de lo que yo voy a decir. Recordemos que si volvemos aquí, debemos hablar de our hopes and expectations for the future, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar nosotros de nuestras expectativas para el futuro. Para eso tenemos que usar una gramática determinada. Esa gramática ustedes la encuentran en 2 elementos. Primero, debemos usar los siguientes temas, ¿no? First conditional, el condicional 1, especialmente se deben usar todos los condicionales, pero sobre todo el condicional 1. Aquí les dejo un video de apoyo para que estudien el tema. Cualquier duda me pueden contar y yo les ayudo a revisar. También deben utilizar, perdón, Future Perfect, que es el mismo futuro perfecto que usamos en el párrafo 3 de la tarea 2. Aquí les dejo otro video de apoyo donde se vuelve a explicar cómo se usa el Future Perfect. Y también debemos usar Phrasal Verbs. Los Phrasal Verbs ustedes los encuentran, bueno, aquí también en el material de apoyo, ¿cierto? Aquí tenemos material de apoyo con una lista de phrasal verbs en inglés, en español, cómo utilizarlos para que ustedes escojan algunos y puedan utilizar phrasal verbs en su presentación. ¿Listo? También adicional a este material de apoyo que les dejo, ustedes en el anexo 1 pues van a poder en efecto encontrar el material respectivo que les va a permitir revisar la gramática. Entonces ustedes aquí ven lo concerniente a phrasal verbs, ustedes ven aquí el first conditional,
Ustedes también ven aquí el Future Perfect, entonces tanto en los anexos como en el material que yo comparto está la información que debe contener este Stage 2, que es nuestra oral presentation, ¿cierto? Entonces nosotros debemos preparar esa presentación oral, ¿cierto? Debemos prepararla. Como les dije, pues ustedes hacen una presentación y empiezan a hablar de eso con palabras clave. ¿Listo? Recuerden que, por ejemplo, aquí vamos solamente a mencionar palabras clave, no nos vamos a extender. Entonces digamos que, por ejemplo, mi oración de cuando yo vaya a hacer mi oración, entonces yo digo, mmm, bueno, empiezo a desarrollar el tema, ¿cierto? Entonces aquí yo esta presentación la empiezo a desarrollar, uso el presente perfecto, uso los condicionales, uso los phrasal verbs, ¿cierto? Y desarrollo mi presentación. Ahora ustedes se preguntan en dónde se desarrolla esa presentación, cómo se desarrolla esa presentación. Pues para desarrollar esa presentación se va a desarrollar de manera sincrónica, es decir, se va a hacer mediante un encuentro conmigo en el que ustedes van a hacer esa presentación, o sea, no la vamos a grabar mediante video, al menos en la opción uno porque vamos a dar dos opciones para hacerlo, pero entonces en la primera opción nosotros vamos a tener un encuentro sincrónico y para eso van a remitirse a este enlace, ¿listo? Entonces en este enlace ustedes van a encontrar todos los detalles del encuentro sincrónico, ¿listo? Voy a corregir aquí la fecha y ya podemos continuar. Entonces, en este encuentro sincrónico, pues ustedes básicamente se van a registrar a un encuentro virtual conmigo y durante 15 minutos vamos a realizar esta presentación. Bueno, la presentación va a durar unos 3 minutos para que lo tengan en cuenta y el resto de tiempo yo les voy a dar retroalimentación, ¿no? Para que ustedes puedan corregir esta presentación y digamos que eh, tener en cuenta algunos detalles de pronunciación y de realización de la misma, ¿listo? Entonces, ustedes deben hacer lo siguiente, registrarse en la parte inferior de este documento en la casilla correspondiente a la hora escogida por usted para su encuentro, indicando su nombre, grupo y usuario Teams. Entonces nosotros nos remitimos acá. Recuerden que pues vamos a trabajar por calendario desde la semana del 10 al 15 del 10 al 14 en realidad, del 17 al 21 y del 24 al 28. Esas 3 semanas son las que vamos a estar trabajando en los encuentros del paso número 2. Entonces ustedes en esas 3 semanas deben escoger alguna semana, algún día y deben participar allí. ¿Listo? Deben presentarse conmigo de la siguiente manera. Bueno, ustedes registran aquí su nombre en la hora escogida. Digamos, aquí están por ahora los horarios del lunes 10 de abril, pero pues los horarios cada semana se van a actualizar y ustedes cada semana van a encontrar, digamos que opciones semanales para vincularse en diferentes horas. Digamos que en la mañana, en la tarde, para que ustedes escojan el horario que más les sirva. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy el estudiante Nicolás Osorio y a mí me sirve tener el encuentro de 3 a 3 y 15 porque pues a esa hora estoy libre. Entonces yo me agendo con mi nombre, con mi grupo, con mi usuario Teams, ¿cierto? Y con el enlace. Bueno, el enlace lo voy a poner yo, el enlace es el mismo para todos. Entonces, una vez yo me agendo, yo ya sé que este enlace es el que debo guardar y tener en cuenta para la presentación que voy a hacer. Entonces, cuando se llegue el lunes 10 de abril a las 3 de la tarde, yo ya tengo que tener este enlace listo, ya tengo que estar conectado antecitos, pues para tener en esos 15 minutos el encuentro donde yo voy a hacer mi presentación de esta tarea. ¿Listo? Entonces me registro, ¿cierto? Le escribo al tutor un mensaje a Teams, ojalá 15 minutos antes, pues para coordinar y evitar que cualquier cosa pueda fallar. Entonces recuerden que ustedes como estudiantes tienen acceso a Teams, que es la plataforma de comunicación entre ustedes y yo. Entonces ustedes, por ejemplo, me buscan acá, ¿cierto? Entonces aquí mi usuario, ustedes lo pueden encontrar aquí, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, copian aquí el usuario, se van a Teams, buscan el usuario y aquí les va a aparecer el usuario y aquí pueden iniciar un chat conmigo
para escribirme, pues para evitar que algo vaya a fallar de pronto en la tarea. ¿Listo? Entonces se comunican conmigo antes de la fecha y hora escogida para su participación, verifican que el audio y el video de sus computadores funcione a la hora agendada, que es por ejemplo en mi caso el lunes 10 de abril a las 3 de la tarde, me conecto en el siguiente enlace. Recuerden que vamos a trabajar con la plataforma Meet, que es una plataforma de Gmail. Ustedes deben tener un correo de Gmail como mínimo para poder usar esta plataforma y para poder conectarse al encuentro. ¿Listo? Antes de eso deben haber participado en el foro de discusión compartiendo el paso uno. ¿Cuál es el paso uno? Pues si nosotros volvemos al foro, básicamente el paso uno fue el audio que yo grabé con uno de los 3 textos que yo hice en la tarea 2 y ya deben haber compartido el aporte y recibido retroalimentación de mi parte antes de la reunión. Entonces es importante que sigamos el orden y que participen en este paso antes de la reunión. Bueno, deben obviamente para esta entrevista haber preparado su presentación, que es básicamente hablar de las expectativas para el futuro usando phrasal verbs, condicional uno y futuro perfecto, que era lo que yo les estaba mostrando aquí en nuestra presentación, ¿cierto? Entonces ustedes preparan una presentación en PowerPoint, Canva, Genially, cualquier plataforma y como les digo, pues con palabras clave ustedes dicen, bueno, cuáles son sus expectativas para el futuro. Entonces, digamos, por ejemplo, digamos que yo digo buy a house. Entonces, yo uso aquí el presente perfecto, ¿cierto? Entonces, digamos que un ejemplo, yo no lo voy a escribir en mi presentación, pero digamos que yo digo I will have bought a house by 2025. No, by 2035, for example. Bueno, aquí me quedo en mayúscula, qué pena con ustedes, la idea es que lo hagan pues con buena ortografía, pero digamos que aquí lo hacemos solo para el ejemplo, ¿listo? Entonces esto, por ejemplo, es presente perfecto, que recuerden que yo les había dicho que teníamos que usar una gramática específica, ¿cierto? Como se indica aquí en esta parte del foro. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que usemos future perfect, que es el tiempo que debemos usar aquí. Perdón, no era presente perfecto, era future perfect. Entonces aquí en mi ejemplo de presentación ya estoy usando future perfect. Digamos que otro de los temas que me piden es el first conditional. Entonces yo, digamos que voy a usar un first conditional, ¿cierto? Y yo aquí digo, if I buy my house, I will move there with my family. Y ese es un ejemplo donde yo estoy usando, ¿cierto? El condicional, ¿cierto? Entonces ya estoy usando el futuro perfecto, estoy usando el condicional, ¿cierto? Digamos que en la parte de phrasal verbs, que es otro tema que me piden usar, entonces, bueno, yo puedo usar el phrasal verb en cualquier gramática, en el futuro perfecto, en el first conditional o en otra oración aislada. Entonces, por ejemplo, en mi presentación, digamos que yo dijese, let me modify this a little bit, listo. Entonces, digamos que en mi presentación yo digo, I will have, ¿cierto? Y digamos que ahí en el verbo incluyo un phrasal verb. Entonces digamos que yo uso el phrasal verb open up, ¿cierto? Entonces aquí yo uso mi phrasal verb, sería I will have open up my store in 2036, for example, ¿cierto? Aquí estoy usando un phrasal verb. Obviamente no lo estoy usando en su forma natural, sino que lo estoy usando en el participio, agregando el verbo en participio, ¿cierto? Pero pues digamos que lo estoy poniendo así porque pues el usar futuro perfecto pues me exige colocar participio, como ustedes ya bien saben. Pero pues si yo usara el phrasal verb en un tiempo gramatical diferente, pues lo pondría normal, ¿listo? Entonces digamos que estas oraciones que yo tengo acá, como les dije, la diapositiva no debe ser muy larga. Entonces esto era solo para mostrarles a ustedes la gramática, ¿sí?
pero entonces digamos yo aquí no las pongo, ¿cierto? O sea, no lleno mi presentación de toda esta información para que no quede tan llena, sino que más bien pongo una imagen bonita de una casa y demás y empiezo mi presentación. Entonces yo ya estoy reunido con el tutor, ¿cierto? En la presentación y el tutor te dice, ok, good morning, se saludan, how are you? Bueno, empiezan a hablar y ya en la presentación que va a ser por el enlace Meet, que va a estar consignado acá, que va a estar consignado acá en la hora que ustedes escojan. Entonces ustedes muestran sus diapositivas, comparten pantalla y empiezan su presentación. Entonces ustedes dicen, ok, my future hopes and expectations are, I will have bought a house by 2035, que fue la primera oración que yo hice. Y luego continúan, if I buy my house, I will move there with my family. Entonces ahí continúa la presentación. I will have opened up my business or my store by 2036. Entonces miren cómo ya, digamos, con estas palabras clave, yo ya hablé en gran medida en my future hopes and expectations, ¿cierto? Y ya mencioné, digamos que varia de la información que yo quería mencionar. Obviamente, como ustedes deben hacer una presentación de 3 minutos, pues con lo que yo estoy diciendo no alcanzaríamos a cubrir esos 3 minutos, ¿cierto? Obviamente ustedes tienen que hacer varias oraciones en Future Perfect, varias oraciones con condicionales y varias oraciones con phrasal verbs para que alcancen a cubrir esos 3 minutos. Entonces ustedes hacen esa presentación a su tutor, que soy yo, y una vez hagan su presentación, yo les voy a estar dando recomendaciones. Yo les voy a decir, ok, pay attention to pronunciation, pay attention to grammar, revísame esta pronunciación, revísame esta gramática y demás, ¿listo? Recuerden que para hacer esta presentación la gramática es importante, pero también la pronunciación es importante, así que ustedes pueden apoyarse nuevamente en la página que yo recomendé para la primera parte que era Natural Readers, ¿cierto? Y por ejemplo, ustedes pueden escuchar la pronunciación de las frases o de todo el texto que ustedes quieran decir para pues, recordarla, para tenerla presente y para pronunciar correctamente. Entonces, por ejemplo, recordemos que reproducimos acá. I will have opened up my store in 2036. Y podemos escuchar la pronunciación. Si queremos, le podemos bajar la velocidad un poco, ¿cierto? Digamos que si me está costando una palabra, pues recuerden que ya les enseñé, pues escuchar la palabra sola Store. y es la palabra store, ¿cierto? Entonces se apoya, les recomiendo que tanto para el paso 1, que es el audio, como para este paso 2, que es la presentación conmigo, pues ustedes se apoyen de esta herramienta que es Natural Readers, que les va a permitir pronunciar correctamente, ¿listo? Entonces ustedes crean su 3 minutes presentation, hacen una presentación de 3 minutos, pueden hacer una, dos, tres, cuatro diapositivas, pero recuerden la regla de la diapositiva no debe estar todo el texto que van a decir, debe estar solamente palabras claves que les permitan recordar, pero ustedes deben hablar en ese momento directamente sin leer conmigo y pues deben dar sus oraciones, varias oraciones de future perfect, varias oraciones de first conditional, varias oraciones con phrasal verbs para completar esos 3 minuticos que debemos hablar. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo al foro, aquí ya nosotros tendríamos pues este material de apoyo que son los temas gramaticales, el anexo y volvemos a la guía, ¿cierto? Para continuar abordándola. Entonces aquí ya tenemos realizada nuestra presentación con el tutor, ¿listo? Ustedes deben preparar su discurso como se dice acá. Si no estás seguro de la pronunciación, bueno, revisa Natural Readers, que es la página que les acabo de recomendar y enseñar a usar para el paso 1 y 2. ¿Listo? Ustedes deben hacerlo, como les digo, en este Synchronous Meeting, ¿cierto? Entonces deben revisar eh, Mailbox, que es el correo, Forum, donde van a encontrar este drive, que es la inscripción, el drive de inscripción a la tarea, ¿cierto? Ustedes revisan ese drive, entonces se registran, ¿cierto? En ese link. Do not leave the registration until the last minute. No dejen esto para las últimas semanas porque de pronto ya esté lleno, pues ya no alcancemos a participar
todos, ¿listo? Entonces tienen que tener en cuenta la importancia de participar pronto, porque al final, si está muy lleno, pues ya no van a poder participar. ¿Listo? Entonces recuerden que en esta presentación, que se basa en estas diapositivas que ya nosotros creamos, ¿cierto? Entonces nosotros debemos presentarnos, introduce yourself, bueno, nombre, información básica. My name is Nicolás, I am 27 years old, I live in Bogotá, I study business administration, como la información básica, nombre, edad, dónde vives, con quién vives, qué estudias, y ya empezamos a describir nuestro proyecto de vida a futuro, que serían hopes and expectations for the future. Recuerden que debemos hacer una presentación de PowerPoint, Canva o cualquier plataforma, y debemos usar en esa presentación, pues digamos que un apoyo visual, que es este, y debemos usar la gramática ya mencionada que está en el foro escrita: Future Perfect, First Conditional o condicionales en general, y Phrasal Verbs. Debemos ser puntuales a la hora que nos registremos en este Drive. Entonces, si me registré a las 3, no puedo llegar a las 3:05 a la reunión, porque pues ya el tiempo, ustedes ven que está justo, pues hay un estudiante esperando el siguiente encuentro. Entonces, por favor, no vayan a llegar tarde, pues porque pues no van a alcanzar. ¿Listo? Obviamente, si usted llega un poquito tarde, pues no es que yo no lo vaya a atender, claramente yo lo voy a atender con todo el gusto, pero tenga en cuenta que si llega tarde, pues va a perder tiempo valioso para mi retroalimentación y mis sugerencias. Entonces es importante tratar de estar puntuales y conectados en este enlace, asegurándonos de que el audio funcione bien, que todo funcione bien. ¿Listo? Entonces recuerden que pues en este caso pues se nos ofrecen diferentes plataformas. Vamos a trabajar por Google Meet, ¿cierto? Vamos a conectarnos por Google Meet, o quienes lo deseen también pueden escribirme por Teams, y también podemos hacer, si lo prefieren, el encuentro de su presentación oral por Teams, siempre y cuando me escriban anticipadamente. Yo no tengo ningún problema en hacerlo por Teams, o si no tienen tan buen manejo de Teams por ahora, lo podemos hacer con Google Meet. ¿Listo? Te recuerden que esta presentación va a tener 15 minutos. ¿Listo? Option 2, ¿qué sería esto? Si por alguna razón ustedes tienen dificultades para conectarse porque su trabajo es muy complicado, muy extenso, no tienen la posibilidad de conectarse en las horas dispuestas, a pesar de que se van a proponer horas en varias franjas del día para que ustedes se puedan conectar. Si definitivamente usted ninguna hora le cuadra, nunca se puede conectar en el encuentro conmigo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: you are going to present your live project through a video. Entonces ustedes van a tener que hacer un video igual, haciendo una presentación igual que la que yo acabo de mostrar, ¿cierto? Con una portada, con palabras clave, no con todo el texto, sino con solo palabras clave. Entonces ustedes van a hacer esa presentación igual usando la misma gramática: Future Perfect, First Conditional, Phrasal Verbs, que es la gramática que está sugerida en la guía, que está sugerida en el foro, y imágenes de apoyo. Pueden colocar imágenes que hagan más estética la presentación, y van a hacer su presentación. La única diferencia es que no la van a hacer en vivo y en directo conmigo, sino que la van a grabar en un video. Ese video pues debe ser de 3 minutos, lo ideal. Y una vez ustedes hayan hecho ese video, tienen que subir a YouTube o Google Drive ese video, pues asegurándose de que pues es accesible, ¿no? De que es público, porque si lo comparten privado, pues naturalmente no se va a poder ver. Este video pues ustedes lo graban y lo suben a su trabajo final. ¿Listo? No se va a subir al foro, porque pues este video no va a tener retroalimentación. Solo van a tener retroalimentación los que hagan el encuentro sincrónico, que es la option 1, pero los que opten por option 2, video, pues no van a tener retroalimentación, sino que solamente pues van a subir el video. Igualmente, los que suban el video, les recomiendo apoyarse de Natural Readers mucho, especialmente ustedes, pues para que puedan pulir esa pronunciación en el video y vaya a salir de la mejor manera posible. Claramente que si ustedes hacen el video pero igual me quieren pedir ayuda por Teams o por cualquier otro medio, me pueden escribir: profe, ayúdame, estas palabras, esta pronunciación, yo con todo el gusto les voy a ayudar. Pero como tal, pues el video se sube ya directamente al trabajo final. ¿Listo? Entonces, aquí nos dan recomendaciones, ¿no? Nos dicen: you should not read your speech.
ni en el video, que es la opción 2, ni en la oral presentation, que es la opción 1, se debe leer, se debe hablar. ¿Listo? Tengan cuidado con eso porque la idea no es leer, sino hablar como tal. ¿Listo? Recuerden los visual aids, que es la presentación de Canva, PowerPoint, cualquier cosa. Deben ser 3 minutes presentation. eh, para la participación en este foro, como se dice acá y como también se dice acá, debemos tener a la mano nuestro documento de identidad, ¿cierto? Pues para comprobar que somos nosotros realmente quienes estamos haciendo la participación y no otra persona. ¿Listo? Em, entonces, bueno, nos agendamos para el video, para hacer la presentación o hacemos nuestro video según sea nuestra posibilidad. Recuerden que si se agendan a la presentación, no deben cambiar los horarios. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ven que aquí está de 3 a 5, no me vayan a empezar a poner aquí horarios a las, no sé, 9, 10, 11 de la noche, porque pues hay unos horarios que yo propongo y esos son los horarios que podemos tomar. No podemos añadir horarios fuera de los propuestos por mí. Bueno, entonces nosotros hacemos nuestro video, que es la opción 2, o nuestro Synchronous Meeting, que es la opción 1, y ese sería el paso número 2. ¿Listo? Entonces, para el paso número 2 también les comparto a los que vayan a hacer video un tutorial de cómo subir un video público a YouTube, porque muchas veces ustedes lo suben privado y pues eso imposibilita la revisión y pues hace que hayan problemas. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esto. Bueno, continuando. Stages 3 and 4. Entonces para el Stage 3 ustedes deben asistir a los Students Talking Time. Los Students Talking Time son workshops, son una serie de talleres que se están haciendo desde el inicio hasta el final del curso. Es importante asistir porque estos Student Talking Time nos van a otorgar 10 puntos de la tarea de speaking y esta tarea de speaking contempla un valor máximo de 30 puntos para los Student Talking Time. Recuerden que esta tarea vale 100 puntos y en la tarea de speaking nosotros debemos participar en 3 de estos encuentros para lograr los 30 puntos que nos van a otorgar por asistir a los encuentros. Si no asistimos a los encuentros, pues digamos que de alguna manera ya estaríamos perdiendo de entrada 30 puntos de la tarea. Estos talleres ya iniciaron, ya hemos hecho más o menos unos 3, nos quedan más o menos unos 4 a este momento del curso, ¿cierto? A 3 de abril, por ejemplo, que es cuando grabo este video. Entonces ustedes deben asistir. Recuerden que nosotros los tutores compartimos al correo las invitaciones a estos encuentros. Entonces, por ejemplo, bueno, si ustedes miran sus correos, pueden ver que, por ejemplo, yo les envié un ejemplo, el 24 de marzo les envié la invitación para, bueno, les envié un correo con información de la tarea de reading, detalles y, por ejemplo, aquí les dije la información de nuestro Third Student Talking Time. O sea, este fue el tercero, ya hubo 2 antes, yo a todos los he invitado por correo. Si ustedes revisan aquí la plataforma, también los he invitado por plataforma. En bandeja de entrada van a encontrar las invitaciones. Entonces, los que hayan asistido deben haber tomado pantallazo de ese encuentro y bueno, los que no hayan asistido a ninguno, pues deben empezar a asistir de ahora en adelante porque como ya les había dicho en esos correos, se nos otorgan 10 puntos para la tarea de speaking y necesitamos asistir a 3 talleres para lograr los 30 puntos de la tarea. ¿Listo? Entonces nosotros asistimos a nuestro Student Talking Time, ¿cierto? Entonces tomamos evidencia, la evidencia puede ser un screenshot, un pantallazo y lo debemos incluir en el documento final en la tabla que se da para este paso número 3. ¿Dónde está la tabla que debemos diligenciar para el paso número 3 y para los Student Talking Times? Volvemos al foro y encontramos Stages 3 and 4. Aquí está Student Talking Time Chart, tabla de los talleres STT, que son estos que estoy hablando. Entonces ustedes van al anexo 2. En el anexo 2 se encuentra esta tabla. Entonces, aquí en la parte de abajo nos sale date, la fecha, tutor. Ojo que aquí es importante que coloquen el nombre del tutor que dicta el taller. No deben colocar mi nombre, Nicolás Osorio, yo no estoy a cargo de esos talleres.
Entonces no se trata de colocar mi nombre, que soy su tutor del curso, sino el nombre del tutor que dictó el taller. Entonces digamos que aquí el taller lo dictó Marcela Gómez, un ejemplo. Entonces ustedes deben colocar Marcela Gómez, que es la persona que dictó el taller. Subject, pues ustedes deben colocar el tema, pues que se trató en el Student Talking Time. eh, Deben colocar aquí esta información. What did I learn from the workshop? Deben aquí colocar en un párrafo chiquito que aprendieron en el taller, en inglés obviamente, y aquí donde nos dice screenshot with your participation, entonces aquí deben adjuntar mediante imagen un pantallazo. Entonces ustedes deben hacer esta tabla llenando al menos 3 de estas fechas, 3 de estos tutores, 3 de estos temas, 3 de estas casillas y 3 de estos pantallazos que muestren la asistencia a los 3. Si ustedes, por ejemplo, solo asisten a 2, pues no tendrían 30 puntos, sino 20. Si solo asisten a uno, no tendrían 30 puntos, sino 10. Si no asisten a ninguno, no tendrían ningún puntaje. Los talleres STT se van a dar incluso después del 29 de abril que se cierre la tarea. Si, por ejemplo, usted alcanza a asistir a 2 talleres antes del 29 de abril, solamente a 2, usted coloca sus 2 talleres y bueno, se le pone la nota de los 2 talleres. Pero digamos que hacen un taller en mayo y usted alcanza a asistir a ese taller en mayo, pues usted simplemente toma su pantallazo, lo envía por correo a su tutor y se ajusta la nota y se le agregan esos 10 puntos por asistencia. Así que no se afanen si todavía de pronto no han ido a ninguno y dicen, no, ya no voy a alcanzar, ya perdí los puntos. No es así. Pueden asistir a los talleres que quedan, compartir en el trabajo, bueno, hasta donde alcancen a asistir y después por correo envían la asistencia de los otros STT y la nota se les va a ajustar, ¿listo? Entonces ustedes llenan esta tabla es parte del trabajo, o sea, deben compartirla también en el documento final. Ya ahorita vamos a revisar qué debe tener el trabajo final. Entonces nosotros en nuestro paso 3 pues hacemos nuestro Student Talking Time y asistimos a los 3, compartimos la tabla, ojalá con los 3 pantallazos y con las 3 asistencias, o al menos 2 o al menos 1. La idea es que sí asistan a estos talleres en lo posible. Luego llegamos al Stage 4, que sería de Self-Assessment. Entonces ustedes deben hacer aquí eh, un, un párrafo, ¿cierto? Muy importante que sea un párrafo y no frases cortas o solo palabras. Debe ser un párrafo donde respondan una serie de preguntas. Entonces vamos nuevamente acá y vamos nuevamente al anexo 2. Listo, entonces bajamos acá y aquí nos aparecen las preguntas que debemos responder en el self-assessment. What did I learn from this task? Is it important what I'm learning? Why? How will this contribute to my professional and personal life? Entonces deben tener en cuenta que aquí en este self-assessment ustedes deben responder estas 3 preguntas juntas en un texto conectado. No deben responderlo como un párrafo, digo, como unas frases sueltas, o no deben responder como yes, no. No deben responder al frente de la pregunta, deben crear un texto aparte, donde en ese texto aparte ustedes hagan un párrafo donde respondan en esta tarea aprendí esto y esto. Sí me parecen importantes estos aprendizajes porque me sirven para esto y esto y esto. ¿Y cómo me va a contribuir esto a mi vida profesional y a mi vida personal? Pues en mi vida personal me va a ayudar con esto y esto. Y en mi vida personal me va a permitir esto y esto y esto. Y ustedes crean su párrafo con el Stage 4. Ese Stage 4, por supuesto, también debe ir en el párrafo, en el trabajo final. ¿Listo? Ese sería todo el trabajo. Lo que ustedes deben hacer es, bueno, obviamente publicar los aportes del paso 1 en un audio directamente grabado en el foro, como ya les enseñé acá al inicio de este video. Recuerden que no se deben usar, ¿cierto? No se deben usar grabaciones de celular, Bucarú ni plataformas, solamente con las herramientas del foro. De lo contrario, no va a poder ser revisado. Debe ser publicado antes del 25 de abril. Una vez se ha publicado, y el tutor, que soy yo, los va a retroalimentar. Deben corregir lo que se les indique la retroalimentación, que está, por ejemplo, mostrado acá con un audio y en amarillo, ¿cierto? Ustedes corrigen, ¿cierto? Entonces, una vez corrijan,
deben repetir ese audio nuevamente, pues aplicando las correcciones para un mejor resultado. Deben subir este documento PDF, un documento PDF en el campus, en el entorno de evaluación, que sería el que nosotros entenderíamos como Communicative Skills Assessment o Evaluation. Entonces ustedes aquí en Evaluation suben, ¿cierto? Aquí en la sección de Task 2, ustedes aquí suben su documento. Bueno, a mí no me aparece esa opción porque yo soy tutor, no estudiante, pero pues ustedes sí les va a aparecer y ahí deben subir su documento como es usual. ¿Listo? Entonces ustedes suben su documento antes del 29 de abril a las 11:55, que es cuando la tarea termina. El documento debe tener Presentation of Your Speaking, que es básicamente estas diapositivas, ¿cierto? Donde ustedes pues presentaron las ideas básicas de lo que iban a decir en el paso número 2, que es de la tarea de speaking, ¿cierto? Ustedes deben incluir su oral presentation screenshot, es decir, mientras estén en la reunión conmigo deben tomar un pantallazo y deben incluirlo para que se compruebe que ustedes asistieron a la presentación oral. O bueno, si ustedes no hacen su oral presentation screenshot, pues deben incluir en este paso su video, ¿cierto? Deben incluir el video propio del paso 2 si no participaron en la presentación oral por medio de la plataforma Meet. Deben incluir la tabla del Student Talking Time, que es el paso 3, es el anexo que les mostré aquí, el anexo 2, ¿cierto? Donde se incluía esta información, eso debe estar incluido ahí en el trabajo. Y también deben incluir su Self-Assessment Paragraph, que es el que acabo de explicar, que es un párrafo respondiendo a estas tres preguntas. Entonces ustedes ya realizan este último paso, juntan todo en un PDF, se van al entorno de evaluación, que es el que ya también mostramos anteriormente, ¿cierto? Y aquí van a compartir su tarea. Esa sería toda la tarea que deben hacer. Es una tarea compleja que requiere tiempo, yo lo sé, por eso les ofrezco todo mi apoyo. Pueden contactarme por Teams, aquí está el enlace para el grupo, me pueden enviar un mensaje interno, lo que necesiten, pues estoy súper dispuesto para colaborarles. Están todas las herramientas, les recuerdo rápidamente una vez más, recuerden las fechas de inicio, finalización, recuerden la importancia de leer la guía, revisar la web conferencia donde se explicó la tarea 4, revisar el tutorial de la tarea 4, que pues es este video precisamente es el que van a revisar, va a estar también en el foro, revisar el material de apoyo, la página de Natural Readers para practicar pronunciación en el paso 1 y 2, el anexo 1, la gramática incluirla en el paso 2, el condicional, el futuro perfecto, los phrasal verbs, el anexo 1 que se vuelve a revisar aquí, inscribirse para el encuentro sincrónico, que es este enlace que ya mostramos, para el paso número 2, con su presentación mediante su diapositiva, donde van a hablar de sus hopes and expectations for the future. Y si no pueden hacerlo por medio de una videollamada conmigo, pues hacen su video con la misma información, la misma diapositiva, la suben pública a YouTube y incluyen eso en el trabajo. No olviden también incluir su tabla con los Student Talking Times evidencias, con su Self-Assessment Questions, el párrafo, ¿cierto? Y eso sería todo. Listo, cualquier cosa me pueden contactar aquí por Teams. Esta información está en el foro. Y no olviden participar, no olviden practicar mucho, usar las herramientas y estaremos todos los tutores prestos para ayudarles en lo que necesiten. Cualquier cosa, contáctenos. Y eso sería todo por este video tutorial. Muchas gracias, que estén bien.